No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Jorge Bucay. Es el momento de escuchar al doctor Emilio Torres González con la conferencia magistral Socioemocionalidad en los estudiantes en tiempos de pandemia. El doctor Emilio, de formación es licenciado en Economía por la Universidad Laguna, cuenta con un máster de profesorado por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en Neuroeducación y Neuropsicología por la Universidad de Nebrija y otro máster en Metodologías Activas por la Universidad de Alcalá, todas estas en España. Es director pedagógico de Progrentis para América y Europa. Se ha desempeñado como coinventor de 3 patentes registradas en UPSTO en Estados Unidos sobre habilidades del pensamiento, además de ser embajador parlamentario en España para el Parlamento Mundial de Educación, siendo formador experto en metodologías activas y planes estratégicas, habiendo acompañado un centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones metodológicas. Finalmente, ha trabajado como coach profesional para la Asociación Española de Coaching y como experto en dirección de centros escolares por la Universidad de La Rioja, en España. Sumado a lo anterior, también funge como coauditor educativo según la norma europea ISO 9001-2015. Bienvenido, doctor Emilio. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España. Qué gusto poder estar en esta participación, en esta invitación que me habéis hecho para estos días en el que vuestra escuela, vuestro colegio cultural, pues siempre pensando en la posibilidad de unir ese tridente fantástico entre padres de familia, estudiantes y profesorado en encuentros que, aunque sean digitales y partiendo también de la gran posibilidad, creo que son espacios fantásticos para poder seguir reflexionando en torno a lo más preciado de nuestra institución, que son nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, en el que necesitamos seguir tendiendo puentes para que familia y escuela pues puedan seguir entendiéndose, teniendo un mismo lenguaje y que en este nuevo mundo, en esta nueva reconfiguración mundial que estamos viviendo, podamos de alguna manera tener muy claro pues de qué manera llevar adelante a todos y cada uno de nuestros chicos, siendo ellos lo importante, donde también forman una parte fundamental y tenemos que oírlos, tenemos que escucharlos, entender también cuáles son sus inquietudes, sus gustos, porque no es solo como nosotros lo pensamos o como nosotros lo entendemos, también es muy importante pues dar voz a cada uno de ellos porque son protagonistas activos. El proceso de enseñanza-aprendizaje los tiene que poner a ellos en el centro, pero no para decidir únicamente nosotros los adultos cómo enseñar, sino colocar primero cuáles son las necesidades reales de aprendizaje, porque ellos son verdaderamente importantes en todo el proceso, son los protagonistas, no solo espectadores de lo que tienen que aprender en la escuela. Y en ese sentido, pues estamos viviendo también tiempos de cambio. Venimos de 2 años verdaderamente complejos, sin precedente alguno, y creo que nos situamos ante un momento único en la historia de la humanidad. Estamos viendo un momento muy interesante de muchos cambios a un ritmo que es verdaderamente complicado entender, cómo cada día al levantarnos por la mañana pues nos damos cuenta de que el mundo nos sorprende con una noticia nueva, con una innovación nueva, con una manera diferente de entender el mundo, y esto obliga a desarrollar una serie de habilidades, destrezas y capacidades muy necesarias para poder no solo sobrevivir, sino poder entender, comprender e incluso posicionarnos como verdaderos agentes de transformación. Os comparto también, y os hablo desde España, pues tengo mucha cercanía al proyecto, os agradezco mucho el poder compartir estos pocos minutos también con vosotros en este magnífico cartel que estáis trabajando entre el día de hoy y mañana, con algunas reflexiones. No creo que os cuente nada que no sepáis, simplemente quiero ser un instrumento o una herramienta de reflexión en el que a partir de algunas ideas pues podamos, los que nos estáis escuchando, pues llevar a la reflexión, si sois estudiante o adolescente, que podáis llevar también a la reflexión algunas de las ideas que os comparto, si sois padres de familia o profesores, pues de la misma manera en la reflexión en la que analizar vuestro rol como padres o analizar vuestro rol como profesores, creo que es verdaderamente fundamental para unirnos un poco a ella. Así que os voy a pedir que os pongáis cómodos, os voy a robar únicamente 40 minutos y ahí os voy a pedir que os centréis, que prestéis toda la atención del mundo, pero atención plena, atención desde la reflexión, porque fijaros que vivimos tiempos de cambio, vivimos un momento verdaderamente complejo. Si eres adolescente, pues quizás
para ti esto sea normal, pero para los que ya cumplimos más de 40, verdaderamente el ritmo al que el mundo pues nos está llevando, pues nos está asustando en la manera en la que todo cambia tan rápido, que ya no hay normas, no hay elementos sostenidos, y mirar atrás para resolver problemas futuros, pues a veces no es suficiente. Y es que estamos conviviendo en este momento casi que saliendo de la pandemia, en 2 años, pues que lo que hemos vivido pues ha sido verdaderamente transformador, cada uno de su experiencia única, desde su realidad, desde el hogar, desde sus posibilidades y sus recursos. Cada uno lo ha vivido hacia su interior de una manera completamente diferente, en el que una experiencia tan significativa como puede ser un aislamiento, una educación virtual, la manera en la que hemos tenido que desarrollar habilidades como la autonomía o la correspondencia en cada uno de nosotros ha llegado en momentos o en preparaciones diferentes, nos hace mirar hacia el futuro pues de una manera, pues para mí muy ilusionante, con grandes posibilidades, si somos capaces de ser optimistas. Y en este momento, pues fijaros, estamos discutiendo casi que 5 o 6 generaciones diferentes en torno a qué es lo que necesitan las nuevas generaciones. No tienen nada que ver nuestros abuelos con respecto a nuestros padres, incluso a nuestros padres más jóvenes o a nuestros adolescentes mayores con respecto a una nueva generación que la hemos llamado la generación Z. Vosotros, estudiantes, adolescentes, jóvenes ya terminando la preparatoria, sois una generación a la cual le hemos puesto la última letra del abecedario y espero que no sea la última generación, pero fijaros que sois y estáis configurados de una manera completamente diferente, y vuestra manera también de vivir el momento actual que nos ha tocado vivir a todos, lo estáis haciendo con una mirada completamente diferente. Os gusta estar continuamente conectados, sois tremendamente tecnológicos y visuales, os encanta trabajar a través de las imágenes, os cuesta mucho leer texto, os encanta pertenecer a comunidades, el feedback que os dan las redes sociales. Es decir, sois una generación que tiene unas características pues muy diferentes a las que nosotros a vuestra edad teníamos, y eso nos lleva a un escenario incierto, a un escenario de muchas preguntas en torno a la manera en la que cada uno de vosotros, desde vuestro corazón, podéis estar viviendo este momento, y la manera en la que nosotros como adultos nos acercamos a vosotros para ver realmente cómo estáis mirando, no solo el presente, sino el futuro de cada uno de ellos. En un momento incierto en el que cuando creíamos saber todas las respuestas, pues fijaros, hemos llegado a este 2022, donde nos han cambiado todas las preguntas, y resolver estas preguntas necesita pues de todos y cada uno de nosotros, agentes educativos, comunidad completa educativa, la cual debiera de generar muchos más espacios como el que estamos celebrando hoy para encontrar respuestas a todas estas nuevas preguntas que nos estamos haciendo. Y la primera gran pregunta es cómo nuestros niños están viviendo estas circunstancias, porque fijaros, hemos gestionado una pandemia a imagen y semejanza de los adultos. Y es curioso cómo restaurantes llenos, estadios de fútbol llenos, aviones dentro de los aviones sin dejar apenas distancia de seguridad con el pasajero de al lado, y las escuelas vacías. Hemos gestionado una pandemia únicamente mirando a la economía y no mirando a las personas. Y nos hemos dejado atrás la manera en la que nuestros niños pues han perdido casi que 2 años en un momento tan importante, tan crucial como es el que ellos están viviendo, a diferentes edades, porque la niñez tiene su etapa, la preadolescencia tiene la suya, la adolescencia también, y el que ellos no la hayan vivido con la garantía o la manera en cómo la escuela también proporciona esos espacios de integración, esos espacios equitativos, esos espacios donde el estudiante entre iguales puede ocupar roles que quizás en casa no es capaz de hacerlo, quizás le estemos robando algunos elementos importantes para su futuro. Y es que el mundo ha cambiado. Y si no, fijaros la manera en la que pues, salimos a la calle, nos tomamos selfies, la escuela se ha ido para casa y hemos tenido que estudiar de una manera pues casi que artificial, delante de una pantalla, donde la única manera de seguir avanzando era a través de los contenidos, la interiorización de algunos conceptos o la devolución a nuestros profesores de algún trabajo. Pero ¿dónde ha quedado la manera en la que el aprendizaje pasa también del compartir, el estar con otro, la posibilidad de dialogar o de criticar el trabajo de un compañero? Son elementos que, a pesar de que la tecnología ofrece grandes bondades y ha sido el gran cordón umbilical que nos ha mantenido conectados durante todo este tiempo, hay algunos elementos que sí están en carencia cuando miramos a algunos de nuestros adolescentes. Porque es ahí la gran pregunta, cómo este tiempo
puede afectar o está afectando a nuestros jóvenes y cómo esto los va a llevar hacia adelante en función o en clave de oportunidades, no solo laborales, sino también en clave personales en torno a ese equilibrio emocional que necesitamos desarrollar en todos y cada uno de nuestros estudiantes para que ellos puedan crecer desde el equilibrio que todos pretendemos. Y es ahí, fijaros qué estadística tan interesante. A largo plazo ya hay estudios muy interesantes por asociaciones médicas en el que me quedo con los tres primeros. Nuestros niños están creciendo con peor salud mental en clave de bienestar. Creíamos que los iba a ayudar y los iba a poner pues, a trabajar de una manera mucho más tranquila en casa, en entornos más controlados. Y nos hemos dado cuenta que las calificaciones académicas pues, se han perdido. El entorno escuela no es sustituible todavía por un entorno virtual, quizás porque la escuela no ha estado preparada o quizás porque nuestros niños no han podido desarrollar las destrezas necesarias para conseguir esto. Esto nos ha llevado a un entorno laboral muy incierto, donde cada niño en casa puede vivir también pues, con pena o con dolor, cómo sus padres pueden estar desempleados o una posición laboral que los lleve pues, a una situación compleja dentro de casa. Tienen peor salud física, comemos peor después de la pandemia, hacemos mucho menos ejercicio, tenemos una vida mucho más sedentaria, tenemos una vida mucho más pegada en lo físico a la pantalla. Estamos desarrollando muy pocas habilidades sociales. La pantalla, las redes sociales nos permiten en la oscuridad del comentario, en la posibilidad de no dar la cara y mirar a los ojos al otro, en poder socializar, pero socializar a través de redes sociales se pierden elementos como el contacto físico, la posibilidad de interaccionar con el otro, el lenguaje no verbal, y son elementos que nuestros estudiantes no están pudiendo desarrollar porque el elemento social a través de la tecnología tampoco lo está pudiendo sustituir. Por tanto, son elementos que como escuela, como responsables de la educación hacia adelante de nuestros estudiantes, nos tiene que hacer ver cómo, atendiendo a todo esto, podemos entender este nuevo paradigma que se está configurando. Un paradigma que ha venido, una pandemia, una incursión de la tecnología, que ha venido casi que a cambiar la manera en la que nosotros los adultos veníamos entendiendo el mundo actual. Si es que la tecnología, como os digo, y en esta tira cómica, viene casi que a representar la manera tan abrumadora en la que de repente, si en nuestros hogares pues llenábamos nuestros espacios de tecnología que podía pues darnos la posibilidad de escuchar música, conectarnos con otros, ver televisión o incluso trabajar, nuestros adolescentes en este momento están viviendo un cambio abrumador donde la tecnología ha tomado todo esto y se lo ha metido al bolsillo. Es decir, todos nuestros estudiantes tienen en su bolsillo muchos elementos que nosotros a su edad necesitábamos distribuir en nuestro hogar para desempeñar algunas de las funciones que hoy cualquier teléfono móvil es capaz de hacerlo a una velocidad tremenda. Y es que hemos pasado del tener al usar. Y esto es un cambio socioemocional para nuestros estudiantes a todo nivel. No los podemos comparar con nosotros los adultos porque la manera en la que ellos ven el mundo es completamente diferente. La usabilidad que ellos tienen para hacer, para comunicarse, para comportarse, nada tiene que ver a la que nosotros podíamos tener a su edad. Y eso nos lleva a un cambio de paisaje que nos obliga a mirar primero a la persona y luego viene lo académico, luego viene lo laboral, luego viene lo social, porque cada uno de nuestros estudiantes está mirando al mundo de una manera completamente diferente. Sobre todo el elemento de oportunidad, el elemento en el que ellos pues están mirando hacia el futuro, porque si alguno de los que nos estáis escuchando tiene 13, 14 y 15 años, cuando terminéis vuestra etapa educativa, pues seguramente muchos de vosotros querréis seguir formándoos académicamente, os gustaría especializaros en una universidad para que en torno al 2030, cuando terminéis la universidad y os animéis a hacer un máster, un posgrado, yo me pregunto, en torno al 2032, cuando salgáis al mundo, cuando seáis responsables, cuando tengáis una familia, cuando verdaderamente tengáis la oportunidad de cambiar algunos elementos que no os gusten, yo me hago muchas preguntas y es, a 10 años vista, ¿os podríais imaginar el mundo? Es decir, ¿cómo lo que estáis aprendiendo hoy os va a servir en 10 años para salir adelante, para poder cumplir vuestros sueños, buscar vuestro éxito personal? ¿Sabréis cuáles son esos trabajos que os vais a desempeñar? ¿Podréis imaginaros cómo en 10 años la tecnología está cambiando y cambiará y nos va a permitir hacer algunas de las cosas que hoy que quizás
ni nos imaginamos. Esto es muy importante y por eso hay que mirar mucho a nuestros niños hoy, entendiendo que las oportunidades a las que ellos se van a enfrentar en el futuro son completamente diferentes, y es que están cambiando, porque el 75% de las profesiones en 10 años no existen. 1 de cada 7 bebés que nacen hoy trabajarán en un mundo pues, que ni nos imaginamos. Si a los adultos que me estáis escuchando os hablara, imaginaros que os hablara de esto hace 10 años y os hablara de plataformas como Netflix, os hablara de comprar por internet a través de Amazon, os hablara de que pues, un señor en su coche o carro privado os recoge en casa y os lleva a otro destino con plataformas como Uber, hace 10, 15 años, pues me hubieseis llamado loco. Pero para hoy este es el entramado laboral que está dando grandes oportunidades y que hace que la conducta y el comportamiento de nuestros estudiantes esté normalizado hacia entornos laborales como este. Por tanto, esa es la gran pregunta cuando hablamos con adolescentes en el momento actual. La manera en la que están viviendo estos años va a determinar cuáles son sus sueños de la vida, en qué van a querer emplearse, cuáles van a ser esos trabajos a los que ellos optan en el futuro. Y muchos, y lo hacemos en encuestas, por la vivencia que han tenido tan grande en lo digital durante estos 2 años, muchos de ellos pues, van a querer ser influencers o van a querer ser youtubers, todos muy relacionados con respecto al contenido que están viviendo. Y es que el mundo laboral se está tecnificando y eso nos está llevando a un cambio de conducta desde la psicología cognitiva. El tener que colaborar con máquinas nos está desplazando en el mundo laboral. Ya no hay personas en los aeropuertos, casi todo se hace a través de kioscos digitales, ya hay gasolineras donde pues está todo domotizado, ya en Europa hay muchos supermercados donde a través de sensores la propia compra la haces tú y la pagas tú y te la llevas al coche tú mismo. Es decir, hay muchos puestos de trabajo, muchos elementos laborales que están sustituyendo a las personas por máquinas, y eso en clave de oportunidad está cambiando también a nivel socioemocional la manera en la que nuestros estudiantes se están preparando para un mundo que quizás está en sus últimos coletazos con respecto a la extinción de puestos de trabajo que hasta ahora lo estamos defendiendo únicamente con nosotros. Si no, fijaros qué interesante, algunos proyectos donde quizás en el futuro la pizza nos las lleve un dron y no las lleve pues algún muchacho joven buscando su propio trabajo. Es decir, son elementos que nos dan vértigo, son elementos que nos tiene que hacer parar. Los que somos responsables de entornos educativos tenemos que ver la manera en la que nuestros chicos, el momento actual que están viviendo, sean capaces de proyectarlo con seguridad y con equilibrio hacia el futuro en torno a la manera en la que sus decisiones de hoy van a marcar sus oportunidades del mañana. Los que me estáis escuchando y estáis en esa preadolescencia o adolescencia, es muy importante que entendáis cómo cada día cuenta, cómo cada elemento, con quién os relacionéis, la manera en la que estéis mirando al futuro, hacia dónde queréis orientar vuestras posibilidades, los pocos o muchos recursos que tengáis en casa, cómo los estáis cuidando, os va a marcar mucho de cara al futuro. Y esto es muy importante, ya que os va a llevar de una manera clara a posicionaros en un lugar o en otro en función de cómo va siendo cada uno de vuestros días. Hablar del mañana es difícil. Lo que está claro es que el mañana no será como hoy. Un mundo que esta pandemia nos ha venido a cambiar como personas, a generar nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades nos está llevando a un entorno con nuevas posibilidades laborales, con nuevos problemas y con nuevos retos. Y es ahí donde es fundamental entender cómo nos estamos educando para la vida, cómo estamos educándonos para resolver nuevos problemas. Una vida que no es en línea recta, una vida que nos va a obligar a cómo lo que aprendemos hoy nos va a ayudar pues, a hacer ese camino que es complejo, formar una familia, emprender un trabajo, resolver un problema financiero, vender un producto. Eso nos lleva justamente a desarrollar algunos elementos que esta pandemia ha venido a analizar y a darnos cuenta cómo algunos o muchos de nuestros muchachos a nivel emocional no están siendo capaces de desarrollar. Y es ahí donde tenemos que pelear por la nueva definición de inteligencia, y es la capacidad o las destrezas incluso que nuestros chicos no están siendo capaces de desarrollar para resolver problemas. Tenerlos en casa únicamente trabajando de manera inerte contenido, teniendo que devolver respuestas a preguntas que hacen los profesores, quizás no los ayude a desarrollar esas destrezas necesarias para resolver los nuevos problemas que la humanidad está enfrentando como nueva definición de inteligencia.
Y hay 4 grandes elementos que esta pandemia han venido justamente a poner sobre la mesa en cuanto a cómo la carencia en nuestros adolescentes nos están llevando con urgencia a mirar entornos educativos que quizás puedan generar proyectos que los lleven justamente a desarrollar elementos fundamentales como este. El primero de ellos es el elemento atencional, el elemento de la concentración. Es un elemento socioemocional muy importante con respecto a la manera en la que hay atención plena cuando nuestros niños realizan algo. Y esta pandemia ha venido a decirnos que la alta exposición a redes sociales, a videojuegos, a tecnología de ocio, los ha llevado justamente a que su atención esté dispersa. Son multipantallas y está muy bien. La culpa no la tiene la tecnología, la culpa la tiene el uso y los tiempos que le damos a lo que hacemos con la tecnología. Y es ahí donde de alguna manera tenemos que darnos cuenta de que, según ya pues informes muy interesantes a nivel pediátrico, la manera en la que nuestros estudiantes se les está deformando a nivel cognitivo algunas funciones ejecutivas, está ralentizando y poniendo en peligro elementos fundamentales pues con respecto a la atención, las relaciones, lo social, la manera en la que ellos son capaces de comunicar una idea o relacionarse con un igual. Y es que cuando están juntos, están muy lejos de los que tienen al lado. Están mucho más cerca del que está lejos y están muy lejos del que tienen sentado al lado. Y es que se reúnen pues, para compartir contenidos digitales, están mucho más pendientes de su último posteo, quedan para comer y su celular es una extensión de su mano con respecto a la manera en la que observándolos ha cambiado verdaderamente su comportamiento. Y es que están esclavizados. Y este es el primer gran elemento que esta pandemia ha venido a traer a nuestros adolescentes y es la manera en la que son dependientes de su vida digital, su entorno, su comportamiento, sus grupos y la manera en la que ellos pertenecen también a lugares digitales los está llevando a comportarse de una mejor o peor manera que tenemos que ser capaces de analizar. Y es que el mundo en sí, no solo los adolescentes, nosotros los adultos también parecemos zombies cuando vamos por la calle. Es decir, este primer gran elemento nos obliga, sobre todo a las escuelas y a las familias, a que podamos poner atención con respecto a cómo esto está afectando a la socialización de nuestros estudiantes, a la atención, a la posibilidad de estar en el momento presente, a los momentos y tiempos que estamos siendo capaces de conservar en casa, a la manera en la que el uso de la tecnología pueda tener cada vez mucho más carácter pedagógico, didáctico y no tantos elementos de ocio o de redes sociales, en la manera en la que podemos llegar a un equilibrio pudiéndole sacar ventaja a todos estos grandes elementos que traen grandes bondades con respecto también al desarrollo de todas y cada uno de nosotros. El segundo elemento es, esta pandemia ha venido a darnos cuenta de que quizás pues el Internet como entorno digital, entorno en el que está contenida la información, quizás no somos tan hábiles en la manera en la que podemos crear conocimiento a través de la información digital. Y es que, ¿dónde vamos cada vez que queremos resolver un problema? De cualquier tipo, cuando quiero saber algo, cuando tengo alguna curiosidad, pues ya no vamos a los libros o quizás ya no visitamos las bibliotecas de nuestro barrio. Ya lo que hacemos es continuamente ir al Internet. Y en esta pandemia, lo que se ha triplicado es las llegadas de las personas al Internet en cuanto a la manera en la que queremos resolver nuestras dudas, queremos resolver nuestros problemas, queremos investigar sobre algo con nuestra llegada al Internet. Y es que, ¿qué es el Internet al final? Pues fijaros, si ponéis la palabra COVID-19 en el motor de búsqueda de Google, pues Google en un segundo os va a devolver 5.000 millones de resultados. Cuando alguno de vosotros vais al Internet a investigar pues cualquier elemento que vuestros profesores os pidan que investiguemos, pues ante 5.000 millones de resultados yo me pregunto por dónde empezar, cómo filtrar tanta información. Todo lo que aparece en el Internet es veraz o hay fake news, todo lo que está escrito es válido, siempre nos quedamos con las primeras posiciones en el motor de búsqueda. Ser digitales pues no es tener muchos seguidores en redes sociales, o pasar muchas fases en el Fortnite o tener muchas copas en el Clash Royale. Hay un elemento fundamental que se está alterando porque la información ya no está en los libros, está en el Internet, está de una manera desordenada, en múltiples formatos y la capacidad de buscar información es un gran problema. Está afectando mucho a la manera en la que nuestros niños están adquiriendo pensamiento porque el acceso a la información les hace generar pensamiento. Lo que leen,
lo llevan a un pensamiento y ese pensamiento los hace comportarse. El mundo ha estado dividido en esta pandemia con respecto a sí o no vacunarse, y es que han habido pues muchas corrientes antivacunas y otras corrientes pro vacunas, y la manera en la que las personas han llegado a redes sociales o han leído uno u otros artículos en el internet los han hecho determinar si sí o si no se vacunaba en función de lo que hayan leído. Y al final, esa manera de acceder a la información los ha llevado a un pensamiento que de una u otra manera los ha hecho comportarse a favor o en contra de la vacuna. Por tanto, pensad en nuestros adolescentes o preadolescentes, el uso que tienen ante el internet, la manera en la que están llegando, con qué filtros, de qué manera están generando conocimiento, y su comportamiento muchas veces viene medido en función a la información que ellos están accediendo al internet. Por tanto, tenemos que darnos cuenta también cómo esto está teniendo un elemento clave con respecto al uso que como adultos tenemos que dar al internet. Fijaros el mensaje que os trae una de nuestras niñas. Mamá, papá, tenemos que hablar. Nací en la era digital. La tecnología forma parte de mi vida. Está en casa, en las calles y en las escuelas. Hay pantallas por todas partes. ¿Cómo no voy a ser mejor usando la tecnología que mis padres? Con este móvil he aprendido mucho sobre matemáticas, ciencia, música. Las posibilidades son infinitas. Somos nativos digitales, pero muchos de vosotros nos seguís diciendo que no sabemos lo que hacemos, que pasamos demasiado tiempo pegados a las pantallas, que podríamos conocer a gente mala o ver cosas que no deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que tenéis razón. Somos nativos, no expertos, pero mamá, papá, profesores, educadores del mundo, ¿en serio nos vais a prohibir usar esto? Esta es vuestra única solución. Educadnos, decidnos dónde están los límites, enseñadnos a usar bien la tecnología, porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Y estas son de las grandes reflexiones que tenemos que, como adultos, pues traer muchas veces a la mesa, porque la manera en la que esta pandemia los ha acercado a la información digital, a influencers, a nuevos youtubers, está llevando a un cambio de conducta que quizás pues sus referentes no sean sus padres, no sean sus profesores o incluso algunos amigos del colegio. Quizás la manera en la que están accediendo a la información y al entorno digital esté también cambiando su manera de comportarse, y esto esté alterando algunos elementos que quizás antes pues no estaban siendo tan graves. El tercer elemento, y es el acceso a la información, obliga a desarrollar habilidades fundamentales como la lectura y la manera en la que esa información para mí crea conocimiento a través de la comprensión, y es un elemento fundamental. O sea, la aceleración de la manera en la que llegamos a la información digital ha sufrido un acelerón sin precedentes debido al gran acceso que hemos tenido que generar en estos 2-3 años, en el que pues todo está digitalizado. Y está digitalizado de tal manera que el mundo se reduce a las 13-12 pulgadas en la pantalla de nuestro ordenador personal. Y es que, además, en la complicidad de no solo quedar reducido con la facilidad de tener acceso con conexión a Internet, sino la manera en la que la información ha adoptado múltiples formatos. Y esto lleva a una dificultad muy grande para nuestros adolescentes, y es que la información tiene formato vídeo, tiene formato juego, formato meme, formato red social, formato infografía. Es decir, para nuestros pequeños, nuestros adolescentes, acceder hoy a la información es enfrentarse a una manera multidiversa de obtener información a través de diferentes elementos, donde antes quizás nosotros a su edad era bastante mucho más sencillo, ya que lo que había en el libro nadie lo ponía en tela de juicio ni lo criticaba, y aparecía la información siempre en el mismo formato. Pero en este momento la información aparece en múltiples formatos, y eso nos lleva pues de una manera urgente a darnos cuenta de que la era del conocimiento no se está dando, porque esa información a la que tienen acceso nuestros niños no la están convirtiendo en conocimiento, no la están pudiendo aprender, porque hay dos elementos fundamentales que adolecen en nuestros estudiantes y que están de una manera directamente proporcional afectando a su nivel socioemocional, desde la propia empatía o el propio reconocimiento personal de cada uno de ellos, ya que la manera en la que acceden a la información pues es muy deficitaria desde las destrezas de la lectura y la comprensión, porque nunca antes ha habido un momento en la humanidad con una oportunidad tan grande como es el acceso a la información, pero no por tener en esta era mucho más acceso a la información
estamos encontrándonos nuevas generaciones con más conocimiento. Si no, fijaros algunos ejemplos que os voy a poner que son verdaderamente sencillos y me he encontrado en las redes sociales que está alterando muchas veces el comportamiento de nuestros pequeños. Fijaros en algunos de ellos. Es pegamento, se lo ponen sobre el labio superior, esperan un poco y solo presionando los labios parecen más gruesos. Cientos de jóvenes lo repiten una y otra vez. El resultado de esta chica es de los más vistos. Su vídeo acumula más de 7 millones de reproducciones. En la calle sorprende. ¿Pegamento? Perdona. Madre mía. Pero en las redes cada vez más usuarios comparten su experiencia. Mejor la naturalidad. Es el último reto viral y, ya se lo imaginarán, tiene sus riesgos. Puede tener efectos no deseados. Por ejemplo, irritación, inflamación y en un momento dado puede haber incluso infección. Muchos se inspiran en labios como los suyos, los de Kylie Jenner, labios que, no se equivoquen, están operados. Hace 4 años lo intentaron también con un vaso. Es un poco extraño. Pero sí, quizás tampoco sea la mejor idea. Os pongo otro ejemplo. Fijaros. Dato que te va a servir alguna vez en tu vida. ¿Sabías que si comes 5 almendras antes de ingerir bebidas alcohólicas, previenes el estado de embriaguez? ¿Y creéis que tomando 5 almendras podemos salir y tomarnos 1 litro de tequila y no emborracharnos? Quizás pues, hay muchos adolescentes, si no fijaron la cantidad de likes que tiene este reel. Videos sobre utilizar una lima de uñas para emparejar los dientes se convirtieron en una tendencia en la plataforma TikTok, lo que usuarios de la misma plataforma denunciaron como peligroso. La tendencia obviamente no es nueva, pero recientemente adquirió mayor fuerza, luego de que varios influencers se grabaran demostrando esta arriesgada práctica, que puede acarrear daños permanentes en la dentadura, incluyendo sensibilidad e incluso muerte del nervio dental. Bueno, a veces yo me pregunto y digo, pues todo este acceso a la información que es fantástica y ofrece oportunidades tremendas, pero en ejemplos como el que estoy exponiendo, ¿será que nos estamos enfrentando a la primera generación que pudiera, si no lo solucionamos, ser menos inteligente que sus padres? Esto es un elemento que está alterando mucho elementos de comportamientos psicológicos y sociales porque hay un entorno digital a través de una serie de influencers que está llevando a nuestros chicos pues de una manera equivocada a generar comportamientos que quizás pues no sean los más adecuados, incluso puedan ser engañados y a llevarlos hacia lugares que quizás nosotros los adultos no quisiéramos. Por tanto, es muy importante, si eres adolescente o eres joven, entender la manera en la que el mejor remedio para la ignorancia es la lectura y acercarnos justamente a la información y a desarrollar elementos como la comprensión. Y los que pertenecemos a la comunidad educativa sabemos que son 2 destrezas fundamentales que en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de que pues no tenían tan adquiridas como pensábamos y que son fundamentales si queremos seguir mejorando los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por último, el cuarto gran elemento que hemos evidenciado en este tiempo es la manera en la que no hay destrezas de pensamiento de orden superior. ¿A qué me refiero con esto? A que es muy difícil cada vez desarrollar elementos como el razonamiento, el análisis, es decir, un buen cerebro ejercitado con la intención de resolver grandes problemas, habilidades que nos permitan ser autónomos. Niños en pandemia han tenido que depender de la pantalla para que un profesor continuamente dictara instrucciones. Niños que han tenido que depender de su mamá, o su papá o su abuelita para que los ayudaran con las tareas porque no eran capaces de descifrar enunciados. Y eso nos lleva pues, a un entorno de frustración, a un entorno de baja calidad académica, a un entorno en el que el estudiante cree que no sabe o que no puede, porque la manera en la que mira al mundo y la manera en la que ejercita sus habilidades propias de pensamiento no son las más adecuadas. Por tanto, ahí es donde pues, el mundo laboral se enfrenta a una pérdida del talento en torno a elementos que esta pandemia pues, nos ha hecho ver que cada vez hay menores niveles de atención y concentración. No sabemos manejar la gran cantidad de información que continuamente se nos ofrece en los entornos digitales. Hay muy poca calidad con respecto al acceso a la información en clave de lectura y comprensión, y el desarrollo del pensamiento para enfrentar problemas nuevos cada vez es más deficiente. Por tanto, es aquí donde, teniéndolo claro, creo que podemos generar desde el propio adolescente la posibilidad de, teniéndolo claro, poner justamente el ojo en esto e intentar cambiarlo, y para los que somos parte del entorno familia o entorno escuela, entender que hay prioridades que nos puedan ayudar a mejorar el desarrollo normalizado y equilibrado de todos y cada uno de nuestros chicos, porque todos ellos tienen la posibilidad de hacerlo.
todos son inteligentes, solo que de manera diferente. No podemos seguir pensando en un modelo de escuela de manera única. A todos los niños les mandábamos la misma tarea, en el mismo formato, todos tenían que hacer lo mismo, donde el entorno del hogar es completamente diferente para cada uno de ellos, con entornos y posibilidades, con recursos completamente diferentes. Y es aquí donde nos damos cuenta de que los niños aprenden de manera diferente. Hay niños más visuales, niños más kinestésicos, niños más lingüísticos. Lo que no podemos hacer siempre es valorar una o dos inteligencias sin entender que se puede ser inteligentes de múltiples maneras. Y es ahí donde nos damos cuenta de que no todos aprenden igual. Hay niños que si no son capaces de aprender mirando el pizarrón o entregando de manera escrita algunas actividades, son niños que no se terminan adaptando a la realidad académica, son niños que no podemos domesticar. Y en este momento actual de pandemia que estamos viviendo, yo lo que digo es que no hay niños difíciles. Lo difícil hoy es ser niño. Es muy complicado, pues algunos entornos de hogares, muy complicado algunos entornos de escuela, muy complicado estos 2 años que hemos vivido, llevar adelante un mundo en el que pues ha cambiado casi todo y es verdaderamente complejo el que no podamos entender cómo cada niño necesita en este momento puntual cosas diferentes de la escuela. Los niños que estamos recibiendo, los niños con los que estamos trabajando son diferentes unos de otros, los podemos agrupar en salones por fecha de fabricación, todos los del 2015 al mismo salón, pero cada uno de ellos en este momento es diferente al compañero que tienen al lado. Hay una brecha socioemocional muy grande. Estas experiencias que ellos han estado viviendo, si ya antes éramos diferentes, en este momento actual hay que analizar verdaderamente cómo debiéramos de generar espacios de aprendizaje lo suficientemente diversos y resilientes para poder adaptarnos a cada uno de ellos. Porque, familias, no podemos seguir hablando de igualdad. No todos los niños, por haber nacido en el mismo año, necesitan la misma altura o el mismo nivel. Quizás es tiempo de empezar a hablar de una manera real de equidad, porque es aquí donde verdaderamente estamos igualando las oportunidades. Por ello, encuentros como el que hace el Colegio Cultural hoy son fantásticos porque seguimos creando un equipo del cambio, seguimos creando una gran mesa para seguir conformando la mejor arma que nuestros estudiantes pueden tener justamente para cambiar el mundo que están viviendo. Y es la mesa de la educación del siglo XXI, donde tanto familias como profesores conforman patas fundamentales, donde el estudiante también debe de tomar partido, opinión y tomar sus propias decisiones con respecto a lo que ellos están necesitando. Por tanto, esto es cuestión de oportunidad y tenemos que atender a todos y cada uno de ellos en función a cómo los aprendizajes de estos 2 últimos años puedan ayudar a nuestros chicos para seguir adelante. Yo no creo que haya sido malo lo que hayan vivido, cada uno ha vivido una realidad diferente con sus oportunidades, con sus retos y con sus posibilidades de mejora, donde creo que ahora, en este momento donde quizás volvamos a la normalidad, podamos poner encima de la mesa desde la propia realidad entre iguales la posibilidad de que entre ellos se puedan seguir generando experiencias que les permitan a todos y cada uno seguir siendo grandes personas, porque lo son, y cada uno de los adolescentes tienen la posibilidad, el talento y la energía para poder cambiar el mundo. Si no, mirad algunos de estos ejemplos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Todo esto que estamos viviendo tiene que hacer a nuestros chicos más fuertes.
Si eres un adolescente, sabes que este momento actual está lleno de oportunidad, está lleno de muchas personas a tu alrededor que te pueden hacer mucho más grande, y es un mensaje grande con respecto a sueña e intenta conseguirlos. Por eso necesitamos de adultos equilibrados que podamos entender las necesidades personales de todos y cada uno de ellos. Por ello, 3 consejos fundamentales. El primero es: confiemos. Nuestros adolescentes, nuestros chicos son capaces de cualquier cosa, tienen un talento innato, solo necesitan un adulto al lado que sean capaces de confiar en la posibilidad de que lo hagan. Equivocarse, se tienen que equivocar mucho. Una persona que no se equivoca no aprende. Ojalá que nuestros adolescentes se equivoquen y mucho, porque eso significa que lo están intentando. Ojalá siempre estén rodeados de profesores, de padres de familias, de amigos que confíen plenamente en la posibilidad de que ellos, trazando el plan para cumplir un sueño, sean capaces de conseguirlo. Lo segundo es: necesitamos comprenderlo. Ser adolescente, ser niño hoy es muy complicado. No queráis comparar a vuestros niños con sus hermanos mayores o sus hermanos pequeños. No comparéis a vuestro hijo con el de la vecina. A los profesores, no comparéis a los estudiantes por igual en el mismo salón. Necesitamos comprender que todos y cada uno de ellos están viviendo una realidad compleja, una realidad diferente. Están siendo protagonistas de un nuevo entramado social y laboral que va a determinar los siguientes siglos de nuestra vida. Por tanto, entender que lo que ellos están viviendo es complejo, a su lado, de una manera asertiva, pudiendo darles voz también a todos y cada uno de ellos, podría ser un gran consejo para acercarnos a su corazón y que ellos encuentren en nosotros la posibilidad también de desahogarse y encontrar respuestas a las grandes preguntas que cualquier adolescente está teniendo en este momento actual. Y por último, caminad con ellos, no los llevéis. Conozco a muchas familias que quieren solucionar los problemas a sus hijos, casi que le hacen de todo. No intentéis llevar a vuestros hijos sobre vuestros hombros, acompañarlos, darles sí la mano, pero que ellos hagan su propio camino, donde tienen que saber que vais a estar ahí para lo que necesiten, pero el que tiene que resolver los problemas, el que tiene que salir adelante, son todos y cada uno de ellos. Por eso, con confianza, con comprensión y con acompañamiento, el momento natural que ellos están viviendo, a pesar de que no todo sea maravilloso, les va a dar las herramientas adecuadas para que puedan crecer pues, de una manera estructurada, de una manera segura, y puedan enfrentar el mundo en función a su propia óptica, a sus propias necesidades y a sus propias posibilidades de éxito. Por eso es muy importante que seamos capaces de entender que si cambiamos el principio de la historia, somos capaces de cambiar la historia completa. Nuestros niños están en el inicio, nuestros adolescentes están en sus primeros 15, 18 años de vida, de una vida que ojalá les dure 100 años. Si cambiamos esos primeros 18 años de vida, cambiaremos una historia de vida completa, porque al final nuestros grandes líderes hablan pues, del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero hoy es muy importante que la comunidad educativa, nosotros, escuela o colegio cultural, no solo hablemos del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino también de los hijos que le vamos a dejar a nuestro mundo. Es ahí donde verdaderamente podemos encontrar elementos de transformación que permitan a nuestros niños entender, comprender e incluso transformar el mundo que les está tocando vivir. Espero daros algunas pistas, algunas ideas. Sé que no es fácil también a través de la pantalla, pero creo que algunas de reflexiones son importantes si han llegado a vuestro corazón, en la manera en la que todos y cada uno de nosotros queremos seguir mirando adelante, sobre todo con un corazón feliz, lleno de alegría, creando aprendizaje para que nuestros chicos sean capaces de seguir transformando el mundo. Así que quedo abierto si hubiera alguna cuestión, alguna pregunta, y espero que algunas de las reflexiones también las podáis compartir y seáis eco y altavoces a vuestro entorno, a vuestra familia o incluso a vuestro salón de clase.